También se asocia el estilo autoritario, se asocia con poca confianza en ellos mismos, dependencia y estar orientados hacia premios y castigos. ¿Ya? Ese es el estilo autoritario. Vamos ahora con el permisivo. El estilo permisivo es el extremo opuesto. Se caracteriza por un control mínimo de las normas y comportamientos. Se evitan los castigos, se satisfacen casi todas las demandas del niño. Estos padres son tolerantes con los impulsos de sus hijos y afectuosos. Se asocia a escasos conflictos con los padres y bajos niveles de malestar psicológico, pero también con la inmadurez emocional de los hijos y la poca capacidad de asumir responsabilidades. Los hijos crecen con dificultad de controlar sus impulsos. ¿Ya? Ese es el permisivo. Ya más o menos estamos captando, ¿no? Ahora vamos con el estilo democrático. ¿Cuál es el estilo democrático? El estilo democrático se relaciona con una actitud que equilibra las normas y las respuestas a las demandas de los hijos. Los acuerdos se negocian, se explica la razón de las reglas de conducta, se expresa afecto, se promueve la autonomía de los hijos, ya que se muestra interés en sus opiniones. Este estilo está asociado con un buen ajuste psicológico general, alta autoestima, confianza en los demás y buen control de los impulsos. Ahí tenemos tres estilos: autoritario, permisivo y democrático. Vamos a votar. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo creo que debemos criar a nuestros hijos con el estilo autoritario? Levanten su mano. Uno y se arrepintió. Uno se mantiene. Ok, dos. Uno y medio. ¿Cuántos dicen, no, yo voy con el permisivo? Levanten su mano. El permisivo. Nada. ¿Cuántos dicen el democrático? Levanten su mano. Gracias. ¿Cuántos dicen, yo voy con la Biblia? Hermano, les hice una trampa, ¿no? Ya se dieron cuenta. Ni autoritario, ni permisivo, ni democrático, porque no podemos negociar con los hijos las cosas que se deben hacer, las cosas que Dios nos manda hacer. Vamos a criar a nuestros hijos como ¿qué? Como la Biblia dice, como Dios lo manda. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, es algo que esta mañana vamos a ver, porque la verdad es que hay personas, todos nosotros yo creo que pues debemos reconocer que no sabemos criar a nuestros hijos. O sea, no podemos decir yo soy experto, ¿no? Yo soy el padre perfecto. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso. Pero hay personas, hermanos, que están en una situación mucho más complicada que nosotros. Absolutamente no saben. Una vez yo estaba en Ecuador, y ahí en una oficina de migraciones estaba el padre haciendo la gestión ahí, esperando su turno, en realidad, frente a un mostrador, y la mamá estaba leyendo una revista, y el niño, más o menos de 3, 4 años, estaba que caminaba por las bancas, las sillas, saltaba, hasta que en determinado momento la mamá, que simplemente estaba leyendo su revista y no hacía caso de lo que su hijo hacía, le dijo, siéntate. Le agarró de la mano y lo sentó a su lado, y siguió leyendo su revista. Y en ese momento el niño mira a su mamá con cólera y le dice, mala. No paraba de decir, mala. El papá miró, no dijo nada. La señora seguía leyendo su revista y el niño seguía ahí, mala. Y yo decía, pero ¿quién va a hacer algo, no? El papá no hace nada, la mamá no hace nada. Yo lo miraba al niño y en un momentito que el niño me miró, yo le dije, no. Y el niño se cayó. O sea, hay personas que no pueden o no saben cómo poder controlar a sus hijos. Hermanos, hoy día vamos a ver 4 principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros, los que todavía estamos criando hijos. Ahora, si usted ya no está criando hijos, pero tiene nietos, sabe que usted no es el principal responsable, ¿verdad? El principal responsable, ¿quién es? ¿Quiénes son? Los padres. Pero la Biblia nos manda, a los que son abuelos, la Biblia manda que también sean una influencia espiritual para sus hijos. Porque dice la Biblia, lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces también los abuelos necesitan conocer estos principios, repasarlos
para ser una buena influencia espiritual a sus nietos. Y si usted, hermano, hermana, dice, bueno, yo no tengo nietos, no tengo hijos, o de repente aquí hay jóvenes que todavía no tienen familia, estos principios les van a ayudar para el futuro o para ayudar a personas que no pueden, no saben cómo manejar la vida de sus hijos. Yo creo que esto va a ser de mucha bendición. Y lo vamos a ver, hermanos, a partir de la vida de José y María como padres. Vamos a Lucas 2:41, por favor. Lucas 2:41, vamos a ver unos episodios en la vida de José y María. Lucas 2:41. Vamos a ver el primer principio leyendo versículos 41 y 42. Lucas 2, 41 y 42. Muy bien. Si lo tienen, me acompañan. Leemos, 2, 3. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Muy bien. El primer principio, hermanos, es debemos criar a nuestros hijos conscientes de las cosas espirituales. Conscientes de las cosas espirituales, conscientes de las cosas de Dios. Yo no dudo que como todo padre, como toda madre, José y María habrían enseñado a su hijo Jesús algunas cosas de la vida cotidiana, algunos quehaceres de la casa o el oficio de José. ¿Qué oficio tenía José? Carpintero. Entonces no dudo que ellos han enseñado a Jesús algunas cosas de los quehaceres, de la vida cotidiana, del oficio de papá, ¿no? Pero ellos no descuidaron también de enfocar, ¿no?, a su hijo en las cosas espirituales. No olvidaron enfocar a Jesús en las cosas de Dios, conscientes de las cosas espirituales. ¿Cómo se nota eso en estos dos versículos? Que cuando llegó a los 12 años le dijeron, hijo, ya tienes edad, vamos, ¿a dónde? Vamos a Jerusalén, ¿para qué? Para que participes de la celebración de la Pascua. Hermanos, ¿qué era la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Bueno, Israel había estado en esclavitud 400 años. Y Dios envía a Moisés y a Aarón para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ustedes saben que Faraón no quiso, no quería, ¿verdad? ¿Cuántas plagas tuvo que enviar Dios para que por fin Faraón dejara salir a Israel de la esclavitud? 10 plagas. ¿La última cuál fue? La muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué debían hacer los judíos para que sus primogénitos no mueran? Tenían que matar un cordero y con la sangre del cordero marcar las columnas, ¿no?, y el dintel de su puerta, para que así Dios, viendo esa señal de la sangre, entonces ya no entrara a ese hogar y no matara a los primogénitos. Y Dios ordenó de ese momento en adelante que cada año ellos tenían que celebrar esa fiesta que se llamaba la Pascua. Y tenían que comer la Pascua como un recordatorio de que fueron rescatados a precio de ¿qué? De sangre. Claro que sabemos que ese cordero no es equivalente a un ser humano. La sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ese cordero era solamente una ilustración, una figura ¿de quién? De Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa fiesta era una de las fiestas muy importantes para los judíos, y ahí están José y María llevando a su hijo y diciéndole, aunque Jesús sabía, ¿no?, pero igual ellos te están explicando, hijo, vamos a la Pascua porque mira, Dios hizo así, Dios nos libertó así, murió un cordero y un día alguien vendrá también a morir por nosotros, etc. O sea, José y María estaban criando a su hijo, no solamente preparándolo para la vida aquí, sino también consciente de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. ¿Ya, hermanos? Entonces, eso es un principio, este es un principio que nosotros no debemos olvidar. A veces preguntamos a nuestros hijos, ¿has hecho tus tareas? ¿Ya estudiaste para tu examen? Pero de repente no le preguntamos, ¿leíste la Biblia? ¿Has orado al levantarte? O sea, de repente no los criamos conscientes de las cosas espirituales, ¿no? De repente hay algunos padres que preguntan a sus hijos, ¿quieres ir a la iglesia? ¿No? Y no debiera ser así. Y no debiera ser así. Nosotros necesitamos enfocarles, tenerles a ellos conscientes
de las cosas espirituales. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor herencia? Yo le cuento que cuando yo era soltero, joven, yo vi incluso pastores peleando por una casa, peleando por un terreno, o reclamando en la iglesia que les suban el sueldo. Y entonces cuando yo escuchaba esas cosas, yo decía, yo también un día voy a estar así, peleando por estas cosas. Y me preocupé. Y comencé a preguntar a otros pastores si venía alguien, algún predicador del extranjero. Me acuerdo llegó un pastor de Puerto Rico. También le pregunté a varios pastores, ¿cuál es la mejor herencia que yo puedo dejarle a mis hijos? ¿Y sabe qué me respondieron? La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es una relación personal ¿con quién? Con Dios. Porque si tu hijo o tu hija conoce a Dios, tiene una relación personal con Dios, ese mismo Dios que ha cuidado de ti va a cuidar de ellos. Ese mismo Dios que te ayuda y te bendice tanto va a hacer lo mismo con ellos. O sea, la mejor manera de asegurar su futuro, su eternidad y su presente es conectarlos ¿con quién? Con Dios. ¿Ya, hermanos? En cambio hay otros padres que no piensan eso. Piensan, la mejor herencia para mis hijos. Comienzan a trabajar, a ahorrar, buscar bienes, buscar propiedades. Piensan que la mejor herencia es material. Yo no sé cómo es aquí, hermanos, en Estados Unidos. Pero allá en Perú, hijos, una vez que muere papá, muere mamá, se pelean por las herencias. Se pelean por la casa, por el terreno, por el carro, por la cuenta en el banco. Hermanos, es una olla de grillos. Y a veces, de todos los hermanos, eso le pasa, por ejemplo, a mi esposa, eso me ha pasado a mí también. La mayoría tiene buen espíritu, son tranquilos, pero no falta uno o dos que son, ¿qué? Ambiciosos, codiciosos, que lo quieren todo, ¿no? Y hermanos, esa situación debe hacernos pensar que la mejor herencia para nuestros hijos no es material, es espiritual, es la comunión con Dios. Y la segunda mejor herencia que podemos dejar para ellos, porque también esto me aconsejaron aquellos pastores, es la mejor preparación posible para enfrentar la vida. O sea, hay que formarlos, hay que forjarlos de tal manera que estén lo más preparados posibles para enfrentar la vida. Y eso no necesariamente significa una carrera profesional, sino eso tiene que ver con su carácter. Por ejemplo, que sea trabajador. Imagínense si su hijo o su hija es trabajadora, es trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar? En cualquier trabajo va a responder. En cualquier trabajo va a ser esforzado, no va a ser ocioso, no va a ser flojo. El jefe lo va a querer, lo va a apreciar. O sea, si es trabajador, excelente. ¿Cuál sería otra virtud que le podemos imponer, forjar para que ellos estén bien preparados para enfrentar la vida? ¿Cuál sería otra virtud? El amor al estudio. Ok, el amor al estudio, muy bien. Que aprovechen de estudiar todas las oportunidades que tengan. Allá en Perú a veces algunos jóvenes dicen, es que mis padres no me apoyan, me han dicho que no tienen dinero para que yo estudie. Entonces trabaja y estudia. En Perú, hermanos, de cada 10 jóvenes, 7 trabajan y estudian. O sea, cada 10 jóvenes que están estudiando, 7 se pagan sus propios estudios. Entonces, eso de mis padres no tienen dinero no es pretexto, ¿verdad? El joven, si es trabajador, se va a dedicar al estudio, así sus padres no le puedan apoyar. Se va a dedicar al estudio. ¿Cuál es otra virtud? La honestidad. Porque si es honesto, hermanos, eso también va a ser algo que le va a ayudar para toda su vida. Un hermano me contó que sus 2 hijos se iban a ir a otra ciudad y le dio un dinero y el hijo se quedó con el equivalente de $3 de más de lo que le correspondía. Entonces él sentó a sus 2 hijos y le dijo, mira, a mí no me preocupa, a mí no me interesa el título profesional que tú me traigas. A mí lo que me interesa es que tú seas honesto. Porque allá en Perú, hermanos, la corrupción, ministros, políticos, gente de alto nivel académico y de alta reputación está metida en la corrupción. Y hace poco han salido audios donde sale a la luz todo lo que esos hombres respetables están haciendo. Entonces,
No sé si por acá también llegaron noticias de Odebrecht, de ese escándalo en Brasil, Lavallato, etc. Y hermanos, millonarios del Perú, gente millonaria del Perú, a un juez no le tembló la mano y los mandó a 3 de ellos los mandó a la cárcel. Claro que después otro juez los ha sacado, mucho dinero corre allí, pero la cosa que aunque sea se pasaron unas semanitas en la cárcel, ¿no? Hermanos, y el hermano consciente de todo eso le dice a su hijo: a mí no me interesa el título profesional que tú me traigas, lo que me interesa es que tú seas honesto. Ahora alguien va a decir: pero tanta cosa por $3. No, hermanos, así sea un centavo, tenemos que ser honestos y enseñar a nuestros hijos a ser honestos. Entonces, hermanos, la mejor herencia que nosotros podemos dejarles a ellos es una relación personal con Dios y la mejor preparación posible para enfrentar la vida, ¿ya? Que sean trabajadores, que sean honestos, que amen el estudio, la superación, que hagan todo pensando en agradar a Dios, no codiciosamente, sino para agradar a Dios. El pastor Piscoya habla mucho de dar el buen testimonio, y seguramente ustedes recuerdan que él les dice eso: hay que tener, ¿qué? Buen testimonio, porque no es nuestra imagen, hermanos. Nosotros estamos dando testimonio ¿de quién? De Cristo. Y es una pena, como una vez vino a mí una señora que le alquilaba su casa a unas señoritas de la iglesia, y la señora estaba yendo a la iglesia, su hija, sus 2 hijas. Y un día me dice: pastor, yo ya no voy a ir a su iglesia. Y me comenzó a dar una lista de quejas de las señoritas de mi iglesia. Hermano, ¿qué me quedaba a mí? Agachar la cabeza, avergonzado, escuchar todo lo que decían de estas señoritas de la iglesia. ¿Qué más podías decir? ¿No? Es triste, hermanos, porque no es el testimonio nuestro, es el testimonio del Señor. Entonces, podemos nosotros dar a nuestros hijos esa formación para enfrentar la vida, y eso es mejor que cualquier cosa material. Ahora, volvamos al versículo 41, hermanos. Volvamos al versículo 41. Notamos en el versículo 41, hermanos, esta frase: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, estos padres, José y María, no solamente dijeron: Jesús ya tiene edad, hay que llevarlo. No era la primera vez que lo llevaban, ellos siempre lo hacían. ¿Eso qué indica? Que ellos le enseñaban a Jesús ¿con qué? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Hace un ratito dije que a veces les preguntamos: ¿has hecho tu tarea? ¿Ya estudiaste? ¿Ya barriste? ¿Ya limpiaste? Pero a veces, pocas veces le preguntamos: ¿has leído tu Biblia? ¿Has orado? Pero ¿qué sería mejor? Decirle: ven, vamos a orar. Ven, vamos a leer la Biblia. O que ellos nos vean a nosotros hacer esto como un ejemplo, ¿no? Y eso va a ser algo que va a quedar mucho en su vida. Hace poco escuché el testimonio en unos programas desencadenados, se llaman unos testimonios dramatizados, y el protagonista contaba que su papá era alcohólico, y un día le dio un consejo y le dijo: hijo, tú nunca tomes licor. Pero el día que le dio ese consejo estaba borracho, ¿no? Hijo, tú nunca tomas licor, ¿no? Entonces él dice: y yo seguí su ejemplo, ¿no? Yo no escuché lo que me dijo, yo seguí su ejemplo, y él también resultó siendo un alcohólico, pero Dios le rescató, gracias al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con esto. Hay que enfocar a nuestros hijos en las cosas espirituales. Hay que nosotros dar un ejemplo también de vida espiritual para ellos. Este mundo no es todo, tenemos un alma. Lo que vemos no es todo, hay un mundo espiritual, existe Dios, existe el diablo, y tenemos que prepararles a ellos a enfrentar el mundo espiritual también. Un hermano escribió un libro, y en su libro él contaba que cuando después de que él pasó un tiempo en la cárcel, salió y se dedicó mejor él también a un ministerio en las cárceles. Y especialmente, eso fue acá en Estados Unidos, especialmente él visitaba a los condenados a muerte, porque él decía: ellos ya se van a morir. Entonces él, como capellán, tenía la posibilidad de entrar y evangelizar a los condenados a muerte. Y uno de ellos, seguro va a otros más también, pero uno de ellos se convirtió, y él le comenzó a discipular, ¿no? A dar enseñanzas para que él crezca en su fe, hasta que llegó el día en que ya lo iban a ejecutar a este hermano, ¿no? Ya era un creyente, pero lo iban a ejecutar. Entonces él consiguió permiso para entrar la última noche a su celda, y cuando le dejaron entrar, este nuevo creyente
estaba ahí en su cama durmiendo. Señal de que ahora él tenía que tranquilidad, paz, ¿no? Ya iba a ir al encuentro del Señor como justicia, ¿no? De lo que él había hecho, había actuado mal, tenía que pagar lo que había hecho. Pero estaba tranquilo y estaba durmiendo. Entonces el hermano cuenta que entró, lo observó, dio gracias a Dios en su mente, oró, gracias Señor que este hombre, este criminal por fin se salvó, gracias Padre. Y después de dar gracias, se acercó y le dio un beso en la frente. Y cuando ya se está yendo, escucha la voz del hermano que dice, qué pena. ¿Qué pasó? Qué pena llegar a este momento para recién recibir un beso de buenas noches. Y el hermano lo puso en su libro. Y hermano, ¿cómo acostamos nosotros a nuestros hijos? Ya vete a dormir, mocoso, todo el día me has molestado. Vaya, ¿no? Déjame ver la novela, vaya, déjame, tranquila. O tranquilo, ¿no? Ya, vaya a dormir. O ¿cómo lo mandas? ¿Cómo lo acuesta usted a su hijo? A su hija. Cuando ese debiera ser un tiempo ¿para qué? Para orar, para afirmarle nuestro cariño y ¿qué? Un beso de buenas noches, ¿no? Pero mire lo que dijo este hombre, ¿cómo lo habrá criado su familia? O de repente ni habrá tenido padre o madre, no sé. Pero miren lo que él dijo, qué pena llegar a este momento para que recién alguien me dé un beso de buenas noches. Entonces, hermanos, por favor, criemos a nuestros hijos conscientes de las cosas espirituales. Ahora vamos al versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en el templo sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron, ¿cuánto tiempo? Un día, camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermanos, en este punto, José y María ya no son un ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con José y María? Lo descuidaron. Entonces, ¿cuál es el principio? Nosotros debemos, ¿qué? Cuidar a nuestros hijos. Debemos cuidar a nuestros hijos. ¿Y hermanos? En este caso, José y María no son un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardaron en darse cuenta que su hijo no estaba con ellos? Un día. Imagínense, hermano. Es que estaban yendo en caravana, ¿no? Estaban yendo en caravana y ellos dijeron, por ahí vendrá Jesús. Oye, pero ¿ya es hora de comer? No, por ahí comerá con sus amigos, ¿no? O por ahí comerá con las otras familias que venimos en grupo. Y de ahí comienzan, oye, pero qué raro que no nos ha buscado. Un día para darse cuenta que Jesús no estaba. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo así? ¿Se ha olvidado de su hijo en la iglesia? A veces pasa, hermanos, ahí en mi iglesia hay una familia que se fueron y al rato regresaron. Nos olvidamos de nuestro hijo. Mire, podría pasarle, porque en el año 2012, cuando el primer ministro británico era David Cameron, fue a un restaurante con su familia, un domingo. Y también, por supuesto, con sus guardaespaldas. Siendo que en un carro no entraban, fueron en dos carros. Terminaron de almorzar y entonces Nancy, que en ese tiempo tenía 8 años, pidió permiso para ir al baño, fue al baño y al cabo de un rato, nos vamos, ya vamos, se fueron todos. Los del carro número 1 pensaban que Nancy estaba en el carro número 2 y los del carro número 2 pensaban que Nancy estaba en el carro número 1. Cuando llegaron a la casa, Nancy, no estaba. Llamaron al restaurante, sí señor primer ministro, aquí está Nancy, no se preocupe, nosotros estamos cuidando de ella, venga a recogerla, ¿no? Pero demasiado tarde, hermanos. Al día siguiente en los diarios, primer ministro olvida a su hija en el restaurante, ¿no? Le pasó. Y de repente a nosotros también nos puede pasar, pero no nos debe pasar. No nos debe pasar, hermanos. Debemos tener cuidado de nuestros hijos. Ahora aquí yo quiero sugerencias de ustedes. Hermanos, además de orar siempre por ellos, ¿cuál es una manera de cuidarlos cuando son pequeñitos? Ya están caminando. ¿Qué debemos hacer para tener cuidado de ellos? Son pequeñitos, ya están caminando, ¿qué hacemos? Vigilarlos. Ok, si estamos en algún lugar público o algo así, tenerlos siempre de la mano, no son. Muy bien.
Hermanos, cuando son pequeñitos no debemos perderlos de vista. Allá en Perú ha habido casos terribles, hermanos, niños que se han caído a una olla de agua hirviendo. Hace poco una niña, aunque ya tenía 3 años, en una plaza ahí en un pueblo al sur de Lima, se cayó a un buzón sin tapa, ¿no? Y una poza, ¿no?, de agua en el fondo, y la tapa estaba mal asegurada. Entonces la mamá denunció que la habían secuestrado porque mi hija ha desaparecido. Lo buscaban como si fuera un secuestro y la encontraron ahí, hermanos. Y todo fue así en un ratito, ¿no? Ay, pero hace un ratito estaba acá, hace 30 segundos. Sí, hermanos, pero cuando son pequeñitos no hay que perderlos de vista, no se puede perder de vista. Ahora, las madres aquí saben, porque yo lo he visto en el caso de mi esposa, cuando los niños son pequeñitos, a veces mientras ella cocinaba, le ponían la sala en un ambiente allí con juguetes y todo, pero aunque estaba haciendo otra cosa, estaba cocinando, el oído estaba pendiente, ¿no? Y cuando hay silencio, algo malo pasa, hay que ver qué está pasando, ¿no? Las madres saben. Pero hermanos, eso es, o sea, tenemos que estar pendientes. Miren, les voy a contar algo real, no es una exageración, pero es algo real, eso lo contó un pastor. Dice que un pastor fue a visitar a una familia nueva de la iglesia, y mientras ellos estaban en la sala, los adultos, los niños subieron a jugar, ¿ya? Y uno de los niños mayores de esta familia nueva violó al hijito del pastor. Allí, hermanos, en plena casa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. No podemos perderlos así nomás de vista, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ya son adolescentes. Ahora ya no necesitan cuidado, ¿no? ¿Cómo los cuidamos? Más cuidado todavía. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para cuidarlos? Ok, darle buenos consejos. La compañía que usa. Hermanos, tenemos que estar pendientes de la compañía que tienen, los amigos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hermanos, lo que es la amistad y lo que no es la amistad, ¿ya? Voy a pedir aquí 6 voluntarios, varones. No van a hacer un gran esfuerzo, hermanos. Necesito 2 más. Ahí está. 1 falta. Ya. Bien. Ahora, yo los voy a ubicar, hermanos. Los voy a ubicar en ciertas posiciones y ustedes me van a decir cuál de ellos representa la amistad. ¿Ya? Póngase aquí mirando hacia la pared. No tan. Ahí nomás, mirando hacia la pared. Usted, hermano, también mirando hacia la pared. ¿Ya? Ahora usted aquí, hermano, mirando hacia allá, y usted, hermano, mirando hacia la pared. ¿Ya? Pero un poquito más cerca. Ahí está bien. Muy bien. Ahora, hermano, acá mirando frente a frente. Sí, pero mirando así para que los hermanos lo vean. ¿Ya? Ahí. Muy bien, aquí tenemos, hermanos, 3 equipos. ¿Ya? Este primer equipo vamos a decir A, B y C. ¿Cuál de estos 3 representa lo que es la amistad? ¿A, B o C? C. Muy bien, hermanos, porque no puede haber amistad si cada uno está enfocado en otra cosa, ¿no? Aquí menos todavía, son opuestos, pero la amistad, ¿qué implica? Que hay una mutua confianza, influencia, hay reciprocidad en esta relación, ¿ya? Excelente, gracias, hermanos, eso es todo, no se asusten, ¿ves? Ya están asustados. Ahora, ¿eso qué significa, hermanos? Significa que nuestros hijos no pueden tener amigos incrédulos. Porque si la amistad es una mutua influencia, entonces, ¿qué significa? Que ellos le van a influir. Y eso tenemos que explicarles a nuestros hijos. Nosotros les decimos a nuestros hijos, mira, tus compañeros de clases, de estudio, son tus compañeros, no son tus amigos. Los vecinos son tus vecinos, no son tus amigos. Tus primos no son tus amigos, son tus primos. Porque para que sea amigo, tiene que ser una persona que te va a influir
positivamente, espiritualmente, correctamente. ¿Ya? Mire por favor conmigo Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. A ver, quienes lo encontraron lo leen en voz alta. ¿Listos? 2, 3. Muy bien. ¿Cómo deben ser los amigos de nuestros hijos? Sabios. Porque el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, ¿qué le espera a nuestros hijos? Ahí no dice necio será, dice será quebrantado. Lo que le viene es quebrantamiento. Entonces, hijo, tienes que escoger bien a tus amigos. Y nosotros tenemos que ayudarles a escoger a sus amigos. Yo no sé, hermanos, si ustedes ya han tenido esta oportunidad, pero a veces nosotros hemos tenido que decirle a algunos de nuestros hijos, con tal fulana, con tal fulano, no te quiero ver. Corta absolutamente toda comunicación con tal persona. No es una buena influencia para ti. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Recuerda, tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Entonces, es importante qué amistades ellos tienen. Gracias a la hermano que mencionó el tema de la amistad. Hermanos, también tenemos que vigilar el uso que ellos hacen de sus móviles. Y también, no sé, hermanos, pero a veces yo veo pequeñitos que ya están con sus teléfonos móviles. Yo no sé si realmente lo necesitan, ¿no? El pastor Víctor Piscoy hace una analogía. Él dice, es como darle a un niño una pistola. Imagínense, darle a un niño un revólver. ¿Qué va a hacer ese niño con él? O va a matar a alguien o se va a matar él mismo. Es muy peligroso, ¿no? Pero si ya está en una edad de adolescente y de repente por comunicación, etcétera, usted le compra un celular, pues también tiene que tener cuidado en ver cómo lo está manejando. En Lima, una chica de 11 años fue asesinada en un hostal. ¿Y cómo llegó a ese hotel? ¿Cómo llegó a ese hotel? Porque por el Facebook se contactó con alguien que la enamoró, la engatusó, una niña de 11 años. Y encima este tipo no solamente se contentó con ultrajarla, sino que la mató, ¿no? Entonces, su familia, ¿qué pasó? ¿Pero cómo? Por el Facebook, ¿no? Por las redes sociales. Entonces necesitamos, hermanos, vigilar lo más posible lo que ellos ven en el celular, lo que ellos ven en la computadora. Espero que usted no le ponga televisor en el cuarto, espero que mantenga un control sobre el celular, sobre la computadora. No le puede usted dar rienda suelta. No le puede usted dar rienda suelta. Recuerda lo que dijimos ayer, el diablo va a utilizar eso para poner mentiras en la mente de nuestros hijos. Con eso se los conquista. Así que usted mismo no contribuya pues a malograr la vida de sus hijos, ¿ya? ¿Se comunica con los profesores en el colegio? ¿Llama usted a los profesores o va al colegio a preguntar cómo va mi hijo, cómo va mi hija? Es algo que también debemos hacer como parte del cuidado. ¿Ya? Yo no sé cómo es el sistema acá, pero allá en Perú sí nos dan facilidad de poder llamar al profesor, de ir al colegio, preguntar cómo están marchando nuestros hijos. ¿Ya? ¿Aquí se permite eso? ¿Se puede? Sí. Entonces, hermanos, hay que hacerlo. Hay padres que solo aparecen para matricular a sus hijos y para fin de año, ¿no? La clausura. Y todo el año se ausentan. Eso no es cuidar a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. ¿Le ha preguntado a usted a las maestras o maestros de escuela dominical cómo se comportan sus hijos? Tiene que hacerlo también. Es parte del cuidado, ¿ya? Porque a veces nuestros hijos en la escuela dominical, en la iglesia, se portan mal. Se portan mal, pero a veces la maestra o el maestro no nos dice nada, ¿no? Solito ahí dicen, no, ese hermano tiene mal genio, si le digo algo se enoja. Y no le dicen nada a usted. Y no le dicen nada a usted. De esa confianza, acérquese a la maestra de su hijo, de su hija y dile, hermana, hermano, si mi hijo hace algo, se conduce mal, por favor avíseme, eso me va a ser a mí de gran ayuda, ¿ya? Pero haga eso, por favor. Una vez un pastor
Hermanos, por si acaso, cuando yo era niño en la escuela dominical, mi maestra me pellizcaba, ¿no? Se acercaba cuando yo estaba inquieto y me decía, pórtate bien, del brazo, ¿no? Pórtate bien, papito. ¿No? En ese tiempo era permitido. Hoy día, hermano, que le pellizquen a un niño, imagínense, ¿no? Lo denuncian al maestro. Pero un pastor contaba que su hijo vino un día lloroso y le dice, papá, el hermano fulano me ha tirado, en Perú decimos un cocacho, no sé cómo dicen acá, coscorrón. El maestro, y justo pasaba el maestro, y el hermano era pastor, ¿no? Entonces le dice, hermano, ven aquí. Mi hijo dice que usted le ha tirado un coscorrón. Sí, pastor, porque hizo así, hizo asá, yo le dije, no me... Entonces le dije, ¿él se portó así? Sí, dele otro, hermano. Y al niño le salió caro quejarse, ¿no? Porque su papá no le iba a consentir, ¿no? Si se ha hecho mal, está bien, dele, ¿no? Pero, hermanos, algunos padres apenas le dicen algo de su hijo, sacan las garras, los dientes, y es para su mal. Es para su mal. Porque nadie le va a decir nada y su hijo va a seguir malcriado, su hijo va a seguir yéndose al precipicio. Así que, por favor, hable con sus profesores en la escuela, hable con los maestros en la iglesia, porque todo eso va a ayudar a tener cuidado de nuestros hijos, ¿ya? Vamos ahora al versículo 46 de Lucas 2. Vamos a Lucas 2:46. Estamos viendo hasta el momento dos principios. El principio de criarlos conscientes de las cosas espirituales. El principio 2 fue de criarlos con cuidado, hay que cuidarlos. Ahora vamos al principio número 3 a partir del versículo 46. José y María ya se dieron cuenta que Jesús no está, entonces comienzan a buscarlo, dice el versículo 45. Entonces vamos a leer desde el 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Ahí nomás hacemos un acto. ¿Cuánto demoraron en encontrar a su hijo? 3 días. ¿Por qué demoraron tanto? Y aquí viene, hermanos, el tercer principio. Debemos criar a nuestros hijos conociendo su corazón. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que usted llega a casa y su hijo o su hija no está. ¿Dónde lo busca? Y no está en toda la casa. ¿Dónde lo busca? Entonces, usted más o menos ya conoce, ¿no? Segurito está con su amigo el Beto, o segurito se fue a donde la tía tal, o segurito... O sea, usted más o menos, yo supongo, que ya usted piensa dónde estaría, ¿no? Si yo llego a mi casa y mi hijo no está, entonces yo ya tengo una idea, se fue donde Fabricio, ¿no? Porque son bien amigos y me para pidiendo permiso para ir a jugar allá. De repente algo pasó y se fue para allá. O sea, más o menos tenemos una idea, ¿ya? Ahora, José y María se dan cuenta después de un día que su hijo no está, regresan a Jerusalén y dicen, ¿y ahora dónde lo buscamos? Allá, quizás en el parque. Se van al parque, no lo encuentran. Tal vez en los juegos, en los columpios de por allá, se van y no lo encuentran. Al río, de repente se fue al río. Hermanos, lo buscaron por todas partes y al tercer día recién lo encontraron. ¿Qué significa eso? Que no lo conocían. Porque si lo hubieran conocido, hubieran dicho, no está, segurito que está en el templo. Ahí vamos a buscar. Y ahí lo hubieran encontrado. Pero hermanos, ellos fueron al templo ya como el último recurso. Allá en Perú, cuando una persona desaparece, después que no lo ubican, van a los hospitales y como último recurso, ¿sabe dónde van? A la morgue. De repente un carro lo atropelló y lo han llevado a la morgue. La gente va a la morgue ya como el último recurso. Yo me imagino a José y María así, desesperados, angustiados. No existe. ¿Dónde está Jesús? Último recurso. No creo, pero vamos a ver por si acaso. Van al templo y allí lo encuentran. ¿Qué significa? No lo conocían. Y eso no nos puede pasar a nosotros, hermano. Tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos, ¿ya? Tenemos que conocerlos.
Le cuento, hermanos, por eso que cuando ellos llegan, inclusive dice el 48, que cuando llegan y lo ven, se sorprenden. Lo ven a Jesús ahí con los doctores de la ley y todo, y se sorprendieron. O sea, nunca imaginaron que lo iban a encontrar allí. Les cuento, hermanos, que cuando yo era niño, mi hermano y yo, tengo un hermano que es mayor por un año, nos íbamos a los cultos nocturnos. Y eso era raro porque los niños normalmente iban solo a la escuela dominical, pero mi hermano y yo nos íbamos a los cultos de la noche. Y en mi iglesia teníamos allá en Lima reunión los miércoles y los viernes. Y nosotros nos íbamos, domingo en la noche, miércoles, viernes en la noche. Mis padres felices, ellos no iban, estaban espiritualmente mal, estaban desanimados, pero ellos felices, mis hijos se van a la iglesia, ¿no? Pero lo que ellos no sabían es que cuando ya iba a empezar la predicación, éramos como 5 niños que salíamos y nos íbamos a la vuelta a jugar a un parque. Ese parque durante el día estaba lleno, pero en la noche vacío, y nosotros éramos los reyes del parque, ¿no? Jugando en los columpios, todo. Cuando alguien decía, oye, ya creo que debe haber terminado el culto, ¡vamos! Regresábamos, estábamos ahí, terminaba el culto, todos felices y nos íbamos a casa, ¿no? ¿Mis padres conocían nuestro corazón? No conocían. Ellos pensaban que nosotros estábamos yendo a la iglesia, sí íbamos, pero luego nos escapábamos a jugar. No íbamos a adorar a Dios, no íbamos a conocer más a Dios, no íbamos para crecer en nada. Solo estábamos pensando en jugar con nuestros amigos. ¿Por qué vienen sus hijos a la iglesia? ¿Usted sabe su corazón? ¿Sabe por qué vienen? De repente vienen por otros motivos y usted está contento. Pero mis hijos vienen, y de repente ellos están pensando en otra cosa. Hermanos, porque a veces pasa que hasta hay esposos que vienen a la iglesia solamente por cumplir. Si no voy, me va a estar martirizando, torturando toda la semana. No ha sido, mira que esto. Mejor voy y me deja en paz toda la semana. Mejor voy. Entonces, están en la iglesia, no sé si de repente hasta están en el campamento, pero por cumplir, por compromiso, para que me deje en paz, me deje tranquilo, tranquila. Hermanos, eso puede pasar a los adultos y le puede pasar a los niños también. Vengo a la iglesia porque mamá, papá me dicen, y si no vengo, pero están en su corazón, están allí pero no están allí, ¿no? Para algunos, en los cultos, el momento más importante del culto es cuando el dirigente dice, estamos despedidos. Por fin se acabó esto, ¿no? Ahora sí a conversar con los amigos, con las amigas, ahora sí a coordinar cosas, a divertirse un poco, o por fin voy a casa para hacer lo que quiero hacer. Hermanos, no nos puede pasar eso. Necesitamos, con la ayuda del Señor, conocer el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo podemos conocer el corazón de nuestros hijos? Comunicación con ellos, conversar, hablar, hermanos, ¿ya? Es muy triste este cuadro, pero es real. Yo vi una caricatura así. El niño es chiquito y le dice, papá, tal cosa, hijito, estoy ocupado. Papá, pero esto, hijito, estoy ocupado. Pasan 10 años, el papá va al cuarto del hijo. Hijo, necesitamos hablar de algo. Papá, estoy ocupado. Se invierten los papeles. Y es triste, ¿no, hermanos? Entonces mejor, desde ahora, tengamos bastante comunicación con ellos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos conocer el corazón de nuestros hijos? Ok, conversar. ¿Qué más? Actividades, alguien dijo por acá, actividades, pasar tiempo con ellos, ¿no? Y cuando hablamos de actividades y de pasar tiempo con ellos, hermanos, hagamos lo que a ellos les gusta. Si usted va a pasar tiempo con ellos, haga lo que a ellos les gusta. Ya, por ejemplo, un papá decía, yo sí paso tiempo con mi hija, paramos viendo el fútbol. Sí, pero eso es lo que a él le gusta, y la niña está torturada ahí mirando el fútbol, ¿no? Entonces, no, pues no, o sea, si vamos a pasar tiempo con ellos, hagamos cosas que a ellos les gustan, ¿ya? Para que de esa manera tengamos cercanía con ellos, ¿ya? Hermanos, prestemos atención a lo que otros nos dicen acerca de nuestros hijos. Reciba bien las quejas, observaciones que le hacen sobre sus hijos. Puede ser que no tengan razón,
y usted tenga que investigar un poco más. Ya nos ha pasado, una vez nos dieron del colegio una queja acerca de uno de mis hijos. Entonces mi esposa llamó a la mamá del otro niño que estaba involucrado en este caso, y la mamá le pasó con el niño, y el niño le dijo a mi esposa: sí, hermana, su hijo fue el que hizo tal cosa. Ok, entonces mi esposa colgó el teléfono y le castigó, le disciplinó a mi hijo, y pasaron tal vez 10, 15 minutos, vuelve a sonar el teléfono, ¿y quién está en el teléfono? La hermana, y dice: hermana, mi hijo quiere decirle algo. Y el niño estaba al otro lado llorando, ¿no? Y le dice: hermana, le he mentido, su hijo no fue, fui yo. Hermanos, y ya le habíamos castigado a nuestro hijo, ¿no? Entonces, a veces puede pasar que nos dan quejas que no son, y tenemos que investigar mejor el asunto. Entonces ahora somos más cuidadosos en investigar más en cualquier queja, pero de todas maneras recibimos bien las quejas, le agradecemos a la persona, le decimos: vamos a investigar, vamos a averiguar, eso no se va a quedar así, gracias, ¿no? Y le recibimos bien, porque como dije hace un rato, hermanos, si nos enojamos, si sacamos las garras y los dientes, otra vez nadie nos va a decir nada, y nuestros hijos van a estar acostumbrándose mal, y nosotros no estamos corrigiendo nada. Así que recibamos bien las quejas. Hay padres que dicen: eso es imposible, mi hijo no puede hacer eso porque mi hijo es un angelito. Sí, es un angelito, pero caído, ¿no? En la casa no mata una mosca, decimos en Perú, pero cuando los padres no lo ven, ahí se desata. Así que no, reciba bien las quejas, las observaciones, eso le va a ayudar para que usted pueda conocer el corazón de su hijo. Por último, vamos al versículo 48 hasta el 51. Ya, entonces hemos visto 3 principios. Hay que criarlos conscientes de las cosas espirituales, hay que criarlos con cuidado, hay que cuidarlos, hay que criarlos, hermanos, conociendo su corazón. Ya. Ahora vamos al versículo 48, 2:48. ¿Leemos todos? ¿Sí? ¿Le parece? ¿Ya? Si el de su lado se está durmiendo, déjelo dormir, lea despacio. ¿Ya? Verso 48, 2, 3. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, debemos criarlos conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Sin olvidar la palabra de Dios. Yo veo aquí que María se olvidó la palabra de Dios. ¿Cómo así? La explico. Un día, ella es señorita, es soltera, y viene un ángel y le dice que va a quedar embarazada. Ella dice: pero yo soy soltera, soy virgen, soy doncella. No importa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, al cabo de un tiempo, empieza ella a sentir todos los efectos que las madres conocen, ¿no? Y ella está maravillada, está entusiasmada: voy a ser madre del Hijo de Dios, porque el ángel me ha dicho, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ella tiene toda la expectativa de cómo será el Hijo de Dios, ¿no? Cuando nace Jesús, ella lo ve, ¿y cómo lo ve? ¿Como un niño? Normal. A ver, ¿habla papito? Nada. Llora más bien, tiene hambre. Uy, necesita pañales. O sea, ¿pero dónde está el Hijo de Dios? Es un niño normal, ¿no? Lo levanta, no camina, no se sostiene. ¿Qué pasa? ¿Volará? No, tampoco. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado, hermanos, que ella está criando a Jesús como un niño normal? 12 años. Entonces ella ya se acostumbró a eso, y cuando considera que Jesús se ha perdido, mire cómo le llama la atención a Jesús ahí en el verso 48. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Le llama la atención a Jesús cuando no fue culpa de Jesús. ¿Por qué se quedó Jesús en Jerusalén?
porque lo olvidaron, lo descuidaron. Pero le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y otra cosa, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hermanos, si María se hubiera acordado, Él es el Hijo de Dios, Él no se puede perder, no se hubiera angustiado. ¿Pero por qué se angustió? Porque se le olvidó. Porque de otra manera hubiera dicho que se haya perdido, imposible, Él es el Hijo de Dios, vamos con calma, ahí lo vamos a encontrar. Pero no, hermanos, ellos se angustiaron, imagínense perder un hijo. Entonces se angustiaron, se desesperaron por aquí, por allá, y cuando lo encuentran le llaman la atención, ¿por qué has hecho esto? Te hemos buscado con angustia. Ahora, otra cosa también, la respuesta de Jesús. Cuando Jesús le responde, en el versículo 49, dice, ¿por qué me buscabais? Hermanos, yo he escuchado a un pastor, y yo sé que algunos tienen la idea que esta respuesta fue una respuesta insolente de Jesús. Algunos dicen, bueno, como estaba en la adolescencia, se rebeló, pues, ¿no? Y respondió así. No, hermanos. ¿Saben por qué Jesús respondió así? ¿Por qué me buscabais? Les digo esto. ¿Jesús sabía por qué le buscaban? Sí sabía, ¿no? Ayer cuando estábamos hablando de Caín, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dios sabía dónde estaba? Y si ya sabía, ¿para qué pregunta? Oh, hermanos, ¿cómo saben que Dios sabía? ¿Por qué saben que Dios sabía? Hay un atributo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese atributo? La omnisciencia. La omnisciencia de Dios nos dice que Dios lo sabe todo, lo real y lo posible. Voy a explicar eso en otro momento, pero Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿para qué hace preguntas? Recuerde, siempre que Dios hace preguntas en la Biblia, no lo hace para saber algo, lo hace para beneficio del hombre. Lo hace para ayudar a la persona que recibe su pregunta y también para ayudarnos a nosotros. Por eso están las preguntas de Dios en la Biblia. Entonces, cuando Cristo le dice a María, ¿por qué me buscabais? Era para hacerle ¿qué? Pensar, reflexionar. Y como ella no entiende, entonces Jesús añade otra pregunta en el versículo 49 y dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María le ha dicho con mucho énfasis, en el idioma original, le ha dicho así, el Padre de ti y yo te hemos buscado con angustia. El Padre de ti, un momentito, ¿no sabíais que en los negocios de José era su padre? ¿José era su padre? ¿Era el padre de Jesús? No, no era su padre. Y Jesús le está haciendo recordar a María quién era su padre. Y por eso le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué, hermanos? Porque María en este momento se había ofuscado, se había olvidado quién era Jesús, se había olvidado de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso nos puede pasar a nosotros también. Que nosotros comencemos a criar a nuestros hijos y los sigamos criando, pero olvidándonos de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos son pecadores. Y nosotros nos olvidamos de eso, es que los vemos tan tiernos, tan lindos, tan bonitos, tan graciosos, que nos olvidamos que son pecadores. La Biblia dice, hermanos, que ellos, como pecadores que son, están condenados al infierno. Y nosotros también nos olvidamos de eso. Y no nos preocupamos de sus almas, no nos preocupamos de la salvación de sus almas, de su eternidad. Y más estamos preocupados por su presente, su vida acá. Que tengan las cosas materiales necesarias, que tengan los estudios, que tengan la educación, las oportunidades. Mi padre, y no sé cómo le han aconsejado a ustedes sus padres, pero mis padres me decían, por ejemplo, hijo, tú tienes que ser alguien en la vida. Y cuando decían alguien en la vida, ¿qué estaban pensando? Alguien con posición económica, posición social. Hijo, tú tienes que ser mejor que yo. ¿Pero en qué? En términos materiales, en términos económicos. Y yo no sé, hermano, cómo aconsejan ustedes a sus hijos, pero no se olviden de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ellos son pecadores, que ellos están condenados al infierno, que ellos necesitan la salvación que Cristo obró en la cruz.
Y eso tenemos que hacérselo saber. Y eso tenemos que hacérselo recordar una y otra vez, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice eso. Ahora, otra cosa que nos dice la palabra de Dios, hermanos, muchas cosas sobre la crianza de los hijos, pero una de las verdades la encontramos en Proverbios. Por favor, mire Proverbios 22:15. Y luego le voy a hacer una pregunta sobre esto. Proverbios 22:15. Si usted puede, póngase en pie, por favor, para leerlo, ¿ya? Y esto sí lo vamos a leer fuerte, ¿ya? Póngase en pie, como que cambiamos un poquito de posición. Si usted puede, si tiene algún problema de salud o está con su hijito, no se preocupe, quédese sentado o sentada. Pero los que pueden, se ponen de pie, como que cambiamos un poquito de posición. Ya va a terminar la tortura, hermanos, no se preocupen. Ya acabamos. Proverbios 22:15, por favor, léalo fuerte, ¿ya? 2, 3. La necedad está ligada. Ya. No han leído todos, hermano. Ya he observado algunos que no han leído. A ver. Otra vez, eso fue un ensayo. ¿Ya? Léalo bien. 2, 3. La necedad. Gracias, hermanos, tomen asiento. Según este versículo, nuestros hijos nacen necios, ¿verdad? Así dice, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos nacen necios. ¿Qué es aquello, según este texto, que los va a hacer más sabios? La vara de la corrección. Y eso, hermanos, no es llamar la atención con palabras, eso es vara de la corrección. ¿Ok? Ahora, miren, hay estudios científicos que dicen que el castigo físico vuelve a los chicos más agresivos y puede provocar problemas cognitivos. Por ejemplo, la Canadian Medical Association, tras examinar 20 años de estudios publicados sobre el tema, esta Asociación Médica de Canadá ha llegado a la conclusión que el castigo físico predice la internalización de problemas como la depresión y el abuso de sustancias, puede causar daño en su desarrollo en el largo plazo e incluso reducir su coeficiente intelectual. Entonces, según la Asociación Médica de Canadá, si uno castiga a su hijo, lo está preparando para que esté más predispuesto a la adicción, a la agresividad, a algunas drogas, a la depresión, y además también lo hace tonto, porque el castigo físico reduce su coeficiente intelectual. ¿Ya? En abril del 2016, el doctor Elmer Huerta, que es un especialista de salud pública en Washington, y este doctor habla por radioprogramas, es una radio que se escucha mucho en Perú, él dijo: dar nalgadas a los niños con el fin de educarlos trae problemas en el futuro a su salud mental. Esta investigación analizó datos de 50 años de estudios, y el estudio propone que los padres entiendan que nalguear a sus hijos es erróneo. Quieren educarlos y volverlos dóciles, pero solo están agravando su problema. Investigaciones de 50 años hechos aquí en Estados Unidos. Entonces, hermanos, ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Como me dice la Asociación Médica de Canadá, con 20 años de estudio, como me dicen los estudios aquí en Estados Unidos después de 50 años de investigación, o como me dice Dios. ¿Cómo los voy a criar? Con vara. Porque tenemos que ir a la pregunta que nos hacíamos el miércoles, hermanos. ¿Quién sabe más? ¿Quién es el inventor? ¿Quién es el creador? ¿Quién sabe cómo funciona? Y si algo está fallando, ¿quién sabe cómo repararlo? Dios. ¿Se acuerdan? Yo decía, si mi móvil está mal, no lo voy a llevar al médico, ¿no? Si me siento mal de salud, no voy al mecánico. Si necesito una mesa,
no voy al soldador o ¿a quién? Al agricultor. O sea, tengo que ir al que sabe. Y hermanos, ¿quién es el que sabe? Dios. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo nos dice, hazlo así, mira, esto es malo, esto es bueno. No. Nosotros debemos, por encima de todas esas voces, escuchar la voz de Dios. Eso le falló a María. María se dejó llevar de las circunstancias, de lo que ella vio, de lo que 12 años de experiencia me demuestran que él es un ser humano normal. No era un ser humano normal. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y se le olvidó. Y eso no nos puede pasar, hermanos. Con el favor de Dios tenemos que ser conscientes de eso. No lo busque, pero Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 23:13 dice, si tú lo castigas, no morirá y librará su alma del Seol. Ahora, no estamos hablando, hermanos, de maltrato, ¿no? ¿Me entiende? No estamos hablando de maltratarlo, estamos hablando de castigarlo adecuadamente, ¿no? Apropiadamente. Disciplinarlo con vara no significa que, acá dice, no morirá, pero vas a librar su alma del Seol. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Uno piensa, como decía el pastor, que no lo castigo porque lo amo. Al contrario, si no lo castiga es que lo aborrece, ¿ya? Pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. Una hermanita leyó este versículo y por eso 4 de la mañana castigaba a su hijo, ¿no? Que desde temprano lo corrige, entonces temprano. Si se portaba mal en el día no le decía nada, pero 4 de la mañana lo agarraba, ¿no? De temprano lo corrige. Hermanos, entonces, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Número 1, conscientes ¿de qué? De las cosas espirituales. Número 2, ¿con qué? Con cuidado. Número 3, conociendo. Y número 4, conforme a la palabra de Dios. Sin olvidar la palabra de Dios, hermanos, ¿ya? Esto es importante. Y si nosotros, con la gracia de Dios, hacemos esto, vamos a recordar lo que dice ahí el versículo final de Lucas 2:52, lo leo nomás, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quisiéramos que se diga eso de nuestros hijos? Claro que sí, que crezcan no solamente en tamaño, sino también en gracia para con Dios y los hombres. Pero depende mucho, hermanos, de nosotros, cómo le vamos a criar. Pongámonos de pie, por favor, para orar. Señor, ninguno de los que estamos aquí es un Padre perfecto y necesitamos, Señor, ayuda de ti, no solamente para entender tus verdades, sino también para practicarlas, para llevarlas a la acción. Te damos gracias, Señor, por estos 4 principios que hemos repasado esta mañana y ayúdanos para poder criar a nuestros hijos conscientes de las cosas espirituales, conscientes de ti, Señor. Ayúdanos para cuidarlos, danos sabiduría, Señor. Estamos en un mundo muy agresivo, muy peligroso. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso necesitamos cuidar a nuestros hijos. Padre, ayúdanos a criarlos también conociendo su corazón. Que no nos dejemos llevar de su conducta, de la apariencia, de lo externo. Danos sabiduría para poder conocer su corazón. Y también, Señor, ayúdanos a criarlos conforme a tu palabra. Tú sabes más que cualquier especialista humano, Señor. Y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra para hacer lo que tú dices. Mientras estamos orando así, ¿cuántos en esta mañana dicen, Pastor, ayúdame orando porque yo quiero criar a mis hijos a la luz de estos principios? O yo quiero ser para mis nietos una influencia espiritual a la luz de estos principios. Si usted está tomando alguna decisión, le está pidiendo ayuda a Dios ahí de todo corazón, por favor, levante su mano para terminar orando por usted. Amén. Puede bajar su mano. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Pastor, ayúdeme orando.
Yo necesito. Dios le bendiga. Qué bueno. Amén. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Y jóvenes que aquí todavía están solteros, hermanos que todavía no son padres, que Dios les ayude para que armados con la palabra de Dios puedan enfrentar esa tarea cuando el Señor se los permita. Vamos a terminar en oración. Señor, muchas gracias por quienes han levantado sus manos, han abierto sus corazones para suplicar tu ayuda. Gracias, Padre, por esa sensibilidad a tu palabra, esa disposición de obedecerte, de hacer tu voluntad. Ayúdales, Padre. No va a ser fácil porque tenemos un enemigo que va a querer estorbar, que va a querer poner tropiezos, pero ayúdanos, Padre, para que esto no quede solamente en buenas intenciones, sino que se haga realidad con tu ayuda y con tu poder. Señor, tú eres todopoderoso. Nuestro enemigo es poderoso, pero tú eres todopoderoso. Y Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, Señor. Así que ayúdanos, por favor, a ser mejores padres, mejores abuelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias.